buenas tardes. Mi nombre es Yomari Gustavo Mosquera, estudiante de Psicología séptimo semestre de la Fundación Universitaria Claretiana, ubicada en la ciudad de Quito. Hoy estamos aquí por un trabajo final de inclusión. Mi grupo está conformado por Individuales Arias Sepúlveda, Daisy Liana González Villafañe. y tenemos una invitada especial que es la señora Dora Elena, perteneciente a un grupo minoritario que es la comunidad indígena. Señora Elena, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, gracias. Ahora vamos a proseguir a una entrevista en la cual ella nos va a contar su historia y todo lo perteneciente a su grupo minoritario. Información muy relevante del grupo minoritario como primero tenemos lo que es la definición de este grupo minoritario, en la cual nos dicen que los pueblos indígenas son unos grupos sociales y culturales distintos que comparten vínculos ancestrales colectivos con la tierra y los recursos naturales donde estos habitan. Una pequeña historia de este grupo minoritario en el territorio de Quito, en las cuales nos dice que el origen de las etnias indígenas del Chocó es poco confuso, ya que cuando estos llegaron al departamento del Chocó con la colonización de los europeos hace 3 siglos atrás, estos se fueron expandiendo por los diferentes ríos de la costa del Pacífico, entre los cuales son el Atrato, el Baudó, San Juan, y siguieron trascendiendo por el norte de Sinú. En estos momentos cuentan con 7 grupos indígenas, lo que es el Embera, Tobita, el Chamí, el Catío, el Guaunam, el Zenú, el Tule y el Iyávita. Los líderes visibles a nivel departamental y municipal son Elfer Andrade Casamá, Jason Arias Zarco, Javier Arrieta González, Lino Memborá y Dorelena Sepúlveda Velázquez. Avances históricos que han conseguido en procesos de reivindicación. Se tiene lo que es el reconocimiento de los movimientos indígenas en el departamento del Chocó como pueblos milenarios, el derecho a tener la implementación de la educación propia en los territorios indígenas y también lo que es todas las luchas sociales para la reivindicación de sus derechos indígenas. Buenas tardes, Bellama. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, usted. Bien, gracias. Coméntame, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Dorelena Sepúlveda Velázquez. Mucho gusto, Dora Elena. Mi nombre es Yomari Gustavo, estudiante de Psicología de séptimo semestre. Me alegra que estés aquí compartiendo conmigo este espacio y con mis compañeras. ¿Cuál es tu edad? Tengo 43 años. Te ves muy joven para la edad que tienes. ¿Cuál es el grado de escolaridad que tienes, Dora Elena? Yo soy trabajadora social y especialista en gerencia de servicios sociales. Qué bueno, es un trabajo muy interesante y es muy difícil. Claro que no. Cuando a uno le nace la carrera y le gusta, nada es difícil. Claro, la pasión lo puede todo. Coméntame, ¿estás casada? ¿Qué estado civil tienes? Casada no soy, pero libre. Qué bueno eso. ¿Y tienes hijos? Sí, tengo 4 hijos. Me imagino que son maravillosos tus hijos. Hermosos. Ay, me alegra mucho eso. ¿Y tu pareja es de la misma etnia que tú? Él es mestizo. El papá fue afro y la mamá indígena. Me imagino que eres muy feliz con tu pareja. Sí, gracias a Dios. Sí. Buenas tardes, doctora Elena, ¿cómo está? Muy bien. Bueno, aquí siguiendo con la hilaridad del tema, quisiera preguntarle cuál es su lugar de providencia o de residencia. Yo vengo del resguardo indígena del 20, mi comunidad también se llama el 20, por la vía Quito-Medellín. Qué bien eso. ¿Tiene integrantes de su círculo familiar, todos de la misma comunidad? Sí. Ah, qué bueno. ¿Tienes hijos? Sí, mis hijos, todos pertenecemos a esa comunidad. ¿Qué edades tienen sus hijos? Mis hijos, la mayor tiene 22 años y está estudiando psicología en la Uniclaretiana. El segundo tiene 17 años, aún está en el colegio, en 9º grado. La otra está en 2º grado, que tiene va a cumplir 9 años, y la que tiene 7 años está en 2º grado también. Qué chévere eso. Cuéntame un poco de su historia, de su grupo. Bueno, yo vengo dentro de los grupos indígenas, a la que pertenezco es uno de los grupos más minoritarios, ¿cierto? Que es el pueblo Chamí. En el municipio de Quito existe solo una sola comunidad.
aproximadamente con 307 habitantes, y como grupo minoritaria entre los grupos indígenas, pues es una comunidad una de las comunidades, digamos, sobresaliente, porque pues como pueblo indígena y como chamí, nosotros tenemos digamos, una mirada como hacia el desarrollo, y usted va pues a nuestra comunidad, va a ver totalmente diferente a otras comunidades indígenas. Qué bien eso. ¿Alguna anécdota que haya sido difícil para su grupo? Sí, es una comunidad que sufrió del conflicto armado, fue una comunidad que se desplazó en el 2014, y salir del territorio de su casa es un poco complicado, y aún más cuando pues tenemos unos niños pequeños es muy complicado. Eso hizo pues que nos marcara, digamos, una historia triste, pero luego también esa comunidad se reubicó porque sufrimos un implante digamos, la furia natural. Se vino una avalancha, se nos murió un familiar, y entonces eso hizo de que a través de la gestión del municipio se hiciera una reubicación, y en este momento pues de donde estamos, magnífico. Qué bien eso. Pues es difícil, cosas que uno pues no conoce en realidad, que es que no ha vivenciado ni se escuchan. Son cosas que son muy difíciles, que uno de estos que tiene que aprender para conocer esas experiencias. Bueno, señora, siguiendo con la hilaridad de este encuentro, pues le tengo otras preguntas. Señora, cuénteme una experiencia personal que haya experimentado en donde se evidenció un sentimiento de exclusión o de rechazo social y discriminación. Bueno, creo que como mujer, reiterando como mujer, uno siempre recibe, digamos, diferentes formas de rechazo, ¿cierto? Y que dentro de eso hay unas que dejan marcado a uno, digamos, como persona, y creo que eso me ha tocado pues vivir como persona y como mujer, ¿cierto? Y fue algo que me pasó, digamos, en mi adolescencia, en el colegio, y recibí, digamos, mucho, digamos, discriminación, en el que decían, por ejemplo, no, usted es indígena, nosotros no queremos hacer grupo de trabajo con usted. Pero lo más, digamos, irónico de la vida es que esta mujer indígena con la que no querían hacer trabajo era la que hacía el trabajo mejor. Y ahí después decían, no vamos a hacer un trabajo. Entonces, por un lado, digamos, nos rechazan como indígenas, nos rechazan como mujeres indígenas, pero creo que así es la sociedad. La sociedad tiene, digamos, muchas formas de hacer sentir mal a la mujer, y si somos indígenas, mucho más, ¿cierto? Y así, digamos, esta sociedad, y digamos, me ha tocado enfrentar a muchos rechazos social, ¿cierto? Tanto de las mismas compañeras indígenas que desconocen, digamos, muchas cosas y hacen, digamos, expresar cosas que lo hacen sentir a uno mal. Por ejemplo, que le digan a uno, nuestra misma compañera le digan, no, es que usted no es indígena, porque usted habla bien, porque usted viste bien. Eso no quiere decir que porque uno vista bien no deje de ser indígena, ¿cierto? Es que el ser indígena uno lo lleva en la sangre, en el cuerpo, en el sentir y en la forma de uno, digamos, vestir, expresar, ¿cierto? Entonces, todas esas formas hacen de que sea uno, digamos, se sienta rechazada, se sienta discriminada. Bueno, señora, lo que dice es muy importante, porque aquí está contando cada una de sus experiencias, cada una de sus vivencias, cada una de esas exclusiones que le ha tocado vivir en su vida, y también cada una de esas discriminaciones o rechazos que ha tenido de la sociedad. Bueno, cuénteme un hecho histórico de lo que recuerda de la organización o grupo en el que usted pertenece. Bueno, yo creo que la comunidad a la que pertenezco, eso es una comunidad que ha sufrido también
el flagelo de la violencia, y que eso ha hecho que sea una comunidad, digamos, fortalecida, una comunidad unida en la toma de decisiones, una comunidad que lo que ha logrado ha sido, digamos, mediante muchas formas de estrategia de reclamar sus derechos, ¿cierto? Y hacer valer esos derechos que tienen como comunidad, pero también como grupos minoritarios. Y creo que a eso pues he apoyado, digamos, como mujer también a liderar, a que la comunidad siga, digamos, prosperando, siga, digamos, reclamando esos derechos que en ocasiones consideramos que están muertas, pero porque no sabemos que tenemos esos derechos que tenemos que reclamar. Entonces creo que es una comunidad que ha sabido, digamos, evolucionar, y lo que se ha ido consiguiendo lo han ido, digamos, transformando de acuerdo a los usos y costumbres que tenemos al interior de nuestras comunidades. Sí, señora, lo que dice también es muy, muy importante, y más porque está hablando de su organización, de su grupo minoritario. Y otra pregunta es, ¿conoce usted un territorio que pertenezca a algún líder social? Bueno, yo en particular valoro nuestros líderes de la comunidad, que han sido como los pioneros de enfrentar, digamos, reclamar esos derechos de las comunidades, no derechos individuales, sino derechos colectivos. Y uno hay que reconocer a esas personas que, digamos, que han dado la cara para poder hacer un trabajo, y es como la voz que le remiten desde la comunidad, esa voz que hablan por esas comunidades, y tenemos esos líderes nosotros reconocemos como unos buenos líderes, los palabreros que nosotros decimos. Están el señor Elfer Andrade, está el señor Yaso, obviamente me incluyo dentro de esos líderes que hemos estado ahí en la lucha con la institucionalidad y reclamando esos derechos que tenemos nuestras comunidades, y creo que ha sido, tenemos otros líderes más, pues, que son muy importantes reconocerlos a ellos, y el trabajo y el rol que vienen haciendo desde las comunidades. Ok, señora, cada uno de esos líderes, los cuales usted menciona, es muy importante. Bueno, señora, cuénteme, ¿usted ha tenido una experiencia vivencial formativa en la que usted haya asistido a una campaña o evento donde reconozcan sus derechos, sus procesos o gestión del grupo al que usted pertenece? Bueno, hay a muchas que uno participa, por ejemplo, cuando desde las mismas comunidades hacen la minga, ¿cierto? El bloqueo de las vías, pues uno entra ya a apoyar, porque lo ponen a uno, digamos, como vocera, ¿cierto? Vocera para que pueda interlocutar con la institucionalidad en la mesa de negociación. Entonces eso hace, digamos, que uno pueda entrar, digamos, a apoyar otros eventos, digamos, las reuniones institucionales con la alcaldía, con la Secretaría de Educación, Salud, otras entidades de tema de nivel nacional, no solamente, digamos, reuniones institucionales municipales, sino que a nivel nacional con el mismo ministro, ¿cierto? Entonces, esos son, digamos, como experiencias que uno ha ido, digamos, teniendo en pro de, digamos, de visibilizar todas las necesidades que tienen las comunidades a las que uno pertenece, pero también a otras comunidades, porque como lideresa no solamente en ocasiones hablamos por una sola comunidad o por un solo grupo étnico, sino que hablamos por todos nuestros pueblos, porque es nuestro pueblo que tiene las necesidades, ¿cierto? Y por ellos hablamos. Entonces
Creo que ese me ha tocado, pues, digamos, cumplir, digamos, esa función de ser vocera de mis comunidades y estar, digamos, en los diferentes escenarios donde nos toca, digamos, estarnos, o en ocasiones en nuestra misma organización que es la Oregua nos delegan a temas nacionales, pues nos toca asumir esa responsabilidad y llevar, digamos, ese mensaje del pueblo hacia la institucionalidad, hacia el gobierno. Señora, cuénteme una situación actual de su grupo minoritario en Quito y si este ha participado en algunas actividades o encuentros. Situación actual, yendo a la situación actual, entiendo de que Quibdó es el municipio receptora de todos los grupos étnicos que vienen de diferentes municipios y llegan, digamos, a Quibdó. Obviamente, pues uno, vuelvo, reitero, como lideresa, toca asumir esa responsabilidad, digamos, de hablar, de tocar las puertas, de visibilizar todas esas situaciones que están viviendo las comunidades acá en Quibdó, en el casco urbano, que son también las comunidades desplazadas, pero también las comunidades que están en las comunidades rurales, que también tienen, digamos, las mismas necesidades. Entonces, eso es como, digamos, toda la gestión o el acompañamiento, a veces a eventos que llaman, a reuniones, ¿cierto? A talleres de formación, ¿cierto? Eso son, digamos, es lo que uno está en la disponibilidad, digamos, de participar y hablar, digamos, todo lo que nosotros hacemos es visibilizar, reclamar, exponer todas las situaciones y las problemáticas que viven nuestras comunidades. Señora Laura, muchas gracias. Gracias. Siguiendo con la hilaridad y todo lo que mis compañeras pues la han entrevistado, lo que han hablado, ¿qué significa la Oregua? ¿Qué es la Oregua? ¿Qué es la organización? La Oregua es una organización regional que agrupa a 7 pueblos indígenas y es la organización, una de las organizaciones más grandes acá en el departamento del Chocó, y la Oregua es la que visibiliza también todas las problemáticas, ¿cierto? Es la que enfrenta todas las situaciones que han vivido las comunidades, es el interlocutor con la institucionalidad, con el gobierno. Ah, bien. Pues por lo que logro evidenciar, sin la Oregua, pues no tendrían como esa comunicación ni ese acercamiento con el gobierno ni nada. Siguiendo con la hilaridad y metiéndonos un poco como en la economía, ¿en qué sectores de aquí, en Quibdó, en el municipio de Quibdó, ha visto o ha evidenciado que puede haber una gran oportunidad laboral para la población indígena? Le cuento que para la población indígena, oportunidad laboral es nula, porque primero siempre hemos dicho que Quibdó y Chocó. Quibdó es un municipio que muy poco empleo brinda, ¿cierto? Ni a los no indígenas, pues mucho peor a los indígenas. Uno, porque pues también aún existe la discriminación, ¿cierto? Y eso ha hecho de que muy pocas veces un indígena esté trabajando. Ustedes de pronto que están estudiando estas carreras o en alguna ocasión han visto o han presenciado si un indígena está sentado en una oficina, en una alcaldía, en la gobernación o en otras dependencias, ¿cierto? No lo hay. Entonces, no le dan la oportunidad a los indígenas de tener, digamos, ese empleo por muchas cosas, ¿cierto? Entonces, creo que para la población indígena, para resaltarle y decirle que hemos tenido oportunidades laborales
en la institucionalidad pues no lo hemos tenido, ¿cierto? Entonces creo que falta inclusión social, ¿cierto? Y siempre cuando no haya inclusión social, siempre va a haber esa invisibilización de que existimos estos grupos étnicos, de que también deben de dar la oportunidad laboral de trabajar en estos espacios institucionales. Es cierto lo que dice, si aquí para la población afro no hay oportunidades, mucho menos pues se evidencia para los indígenas, es correcto. Siguiendo con la claridad, ¿qué conoce usted todos los derechos y los deberes, todas las leyes que amparan a la población indígena? Digamos que no soy experta en conocer digamos, las leyes, las normas, pero sí la misma Constitución, ¿cierto? De 1991 es como el camino, y creo que muchos de los derechos que reclamamos y muchos de lo que hemos conseguido ha sido esa ramita de la Constitución política. Por ejemplo, el artículo 246, ¿cierto? Ha sido como una de la rama fundamental que nos abre, digamos, una puertica para poder nosotros visibilizar, reclamar, exigir, ¿cierto? Esos derechos que tenemos, y creo que de todos esos derechos que tenemos como pueblos indígenas, hemos ido ganando incluso más decretos. Por ejemplo, tenemos el decreto 1953, que está diciendo que los pueblos indígenas podemos manejar todo el sistema, ¿cierto? En el territorio, o sea, que nosotros directamente podemos manejar la educación, podemos manejar la salud, podemos manejar los recursos del Sistema General de Participación, ¿cierto? Nos faculta ese decreto, pero ese decreto que tenemos, digamos, no lo hemos también sabido aprovechar, ¿cierto? Entonces creo que esas normas y las leyes que están a favor de nosotros son los que nos han favorecido a lograr muchas cosas, porque mire que en ocasiones la misma sociedad no indígena nos han discriminado en decirle que el gobierno nos da todo, que el gobierno nos lo da así como un manjar, y nunca lo que hemos conseguido como pueblos indígenas siempre ha sido la lucha, siempre ha sido la minga, siempre ha sido el bloqueo, siempre ha sido las tomas de la gobernación, de las defensorías, del ministerio a nivel nacional. Entonces siempre ha sido, digamos, a través de minga y de luchas. Nunca hemos conseguido, digamos, que el gobierno nos diga, cojan indígenas, estos son los suyos. Ya, entonces eso ha sido, y esas normas, incluso las normas internacionales que nos favorecen también a nosotros, ha hecho de que, digamos, que el pueblo indígena en general en Colombia hayamos ido, digamos, reconociendo muchos derechos. Es cierto lo que dices, todo eso se logra evidenciar, sobre todo en las noticias, cuando muestran, no solamente aquí en el Chocó, sino en toda parte de Colombia, cuando se evidencia las luchas constantes que pues, la población indígena hace para que se les brinde sus derechos, para que no se les deshabilite y todo. Siguiendo con la hilaridad, ¿reciben alguna ayuda del gobierno económicamente? Digamos, hablando por mi comunidad, ayudas económicas así no, obviamente que no. Creo que uno podría decir a través, digamos, de programas así, que algunas madres o familias en la comunidad se benefician, pero ya digamos una ayuda económica directamente que nos estén dando a la comunidad, no. Recibimos el recurso de transferencia porque es un derecho, no es un regalo, es porque pues, un derecho que llega al resguardo, porque es un resguardo constituido, ¿cierto? Y porque en ese resguardo habitan una población, y por esa población llegan esos recursos, pero no es un recurso que el gobierno por sus intereses propios le den a la comunidad. Correcto. ¿Qué piensa usted del espacio en cuanto al acceso al empleo que hay para su grupo?
Pues creo que retomando en la anterior pregunta, tenemos muchos jóvenes, ¿cierto? Mujeres, hombres, con muchos deseos de superar, de trabajar y seguir, digamos, profesionalizando, pero en ocasiones, como no hay esa oportunidad, pues obviamente nuestros jóvenes quedan en las comunidades y en ocasiones lo que eso ha llevado también, la poca oportunidad que existen en nuestras comunidades ha hecho de que nuestros jóvenes se puedan ir a grupos, digamos, armados, ¿cierto? Y eso es una preocupación para nosotros, porque si nuestros jóvenes después que termina el bachiller no tienen otra oportunidad, no pueden ir a estudiar, económicamente no tienen cómo ir a la universidad, pues buscan otras formas, ¿cierto?, de entretenimiento. Entonces eso es una forma que desde nuestras comunidades también viene, digamos, hablando, concientizando a nuestros jóvenes en esta área para que pues podamos, a través, por ejemplo, ahorita el empleo que brindamos es a través de nuestra organización, de la Oregua, porque la Oregua es una administradora educativa, entonces tratamos de que a través de ella nuestros propios indígenas tengan empleo para poder ir superando, digamos, económicamente, pero también ir mejorando su nivel de vida. Sí, señora. Bueno, señora, déjeme decirle que ha sido muy enriquecedor tenerla aquí en este espacio comunicativo. Hemos aprendido mucho de usted, de su experiencia, de su grupo minoritario. Habían cosas que no las sabíamos con mis compañeras y ya tenemos mucho conocimiento sobre esta. Ahora déjeme hacerle la última pregunta. ¿Cómo le parecen estos espacios para que usted exprese las luchas que ha tenido, para que usted exprese los derechos que se le han vulnerado y también para que se le reconozcan los derechos que tienen ustedes como grupo minoritario? Teniendo en cuenta que los grupos minoritarios son la población afrodescendiente, la mujer, que por el hecho de ser mujer ya es una población minoritaria, aunque no debería ser así, la comunidad LGBTIQ+, las víctimas de conflicto armado, la población que está en discapacidad, entre otros. ¿Cómo le parecen estos espacios? Yo creo que estos espacios son muy importantes porque a través de estos espacios es que estamos exigiendo, reclamando, reivindicando nuestros derechos que tenemos, ¿cierto? Entonces, los grupos minoritarios hoy, como tú lo has dicho, ¿cierto? Afro e indígena, hoy digamos, nos hemos cogido la mano de reclamar esos derechos. Mire que hoy ya los afro también bloquean vía, ¿cierto? Sí. Hacen paro, y eso ¿qué quiere decir? De que es la manera que tenemos que sentarnos a negociar con el gobierno cuando el mismo gobierno nos discrimina, ¿cierto? Nos violenta nuestros derechos. Entonces es la forma es como la mejor forma de llegar y negociar y sentarnos a dialogar y visibilizar todos estos derechos que han sido vulnerados y tras vulnerados, violentados y tras violentados, ¿cierto? Entonces yo creo que estos son, para mí es el escenario muy importante y como mujer y como indígena y como lideresa, creo que he tenido el honor de representar y hablar por mi pueblo. Esa soy yo, hablar por mi pueblo, pelear no con armas ni con machetes, sino utilizando la voz, utilizando esa sabiduría que dejaron nuestros ancestros, esa arma que nos dejaron, que es la voz de sentar y hablar. Entonces creo que ese es un honor y en nombre de nuestros ancestros seguiremos luchando y seguiremos velando por esos derechos tan grandes y tanto vulneración que han tenido nuestra población indígena.
usted lo expresa. Lamentablemente la población afrodescendiente y la población indígena todo lo que tiene lo ha conseguido por medio de lucha. Nosotros si no salimos a luchar no nos hacen valer los derechos, cosa que ya está establecido en la Constitución política. Déjeme decirle que tiene mis respetos, porque solamente no es indígena, también es una mujer que ha llevado la vocería, es una mujer que ha hecho valer los derechos de su pueblo y ha aportado con orgullo esa sangre indígena, no se avergüenza de ella, tiene mis respetos por eso y mi completa admiración. Gracias por este espacio, fue muy enriquecedor tenerla aquí. Gracias a ustedes, y creo que como estudiante de psicología deben de aprender todas estas cosas, porque ustedes en algún momento llegarán a una población indígena, a una comunidad indígena, y al menos van a tener un poquito de conocimiento cómo han sido la lucha, cómo han sido los procesos, y creo que para ustedes va a ser más importante porque van a tener, digamos, unas pautas para seguir, digamos, aprendiendo más. Muchas gracias a ustedes. Sí, muchas gracias. ¿Por qué creen que es importante que los estudiantes de psicología identifiquen y reconozcan las luchas de los grupos minoritarios de nuestro país? Pues yo considero que es importante conocer estas luchas porque esto nos da un pie para la participación frente a las problemáticas que se presenten en cualquier grupo minoritario, y como nosotros, siendo desde el área de la salud mental, podemos ayudar a colaborar a la población en general, ayudarles a tomar una decisión, a explicarles las normas, leyes que lo amparan, demostrarles cómo esto les puede servir para una problemática. Desde el grupo minoritario indígena, el cual fue el que nos correspondió, les podríamos ayudar en velar porque estos no sean excluidos en la población chocuana, velar por los derechos para que sean cumplidos, ayudar en los que más lo necesiten y en los que nosotros le podamos colaborar desde nuestra área, hacer visibilizar sus pensamientos, ideales, realidades y saberes para que sean cumplidos, ayudar en los que más lo necesiten y en los que nosotros le podamos colaborar desde nuestra área, hacer visibilizar sus pensamientos, ideales, realidades y saberes. ¿Por qué cree que es importante que los estudiantes de psicología identifiquen y reconozcan las luchas de los grupos minoritarios en nuestro país? Respondiendo a esta pregunta, yo considero que es importante que nosotros como estudiantes de psicología logremos reconocer e identificar cada una de estas luchas que se ha presentado en los distintos grupos minoritarios y cómo esta está consagrada en la Constitución Política de Colombia y otras normas y leyes que las amparan, y así favorecer en la reivindicación de sus derechos como grupos minoritarios. Y aún más, como estudiantes debemos de contextualizar las realidades que viven cada uno de estos grupos minoritarios para poder entender y comprender e intervenir en este proceso. ¿Por qué creo que es importante que los estudiantes de psicología identifiquen las luchas de los grupos minoritarios? Como primeramente desde mi perspectiva como estudiante de psicología de séptimo semestre, que está viendo la materia de inclusión social, pues creo que es porque nos enriquece en la manera de nuestra labor y todo lo que podemos hacer con la población. Nosotros somos estudiantes que estamos en una universidad que es humanizante, que nos va a permitir en esta universidad que nos colocamos en el lugar del otro, que nosotros supamos las luchas de la población que es socialmente excluida, nos va a ayudar para que a la hora de nosotros hacer una intervención en una población o en una comunidad sea acorde a lo que ellos ya han luchado, acorde a lo que ellos tienen, podamos trabajar con lo que ellos tienen y los podamos ayudar a enriquecer a ellos y a empoderarse de lo que aún no tienen, los podamos ayudar a ellos, a incluirse más, a luchar por los derechos que aún no tienen, porque no podemos llegar a una comunidad a luchar por lo que ellos ya tienen, tenemos que llegar a una comunidad a luchar por lo que ellos ya no tienen, ayudarlos a empoderar en eso. Nos va a brindar herramientas a nosotros mismos, como lo había dicho anteriormente, para que podamos llegar a hacer una intervención acorde, como lo dije anteriormente, para que podamos ayudar a esa población, bien sea desde fundaciones, desde nuestros propios consultorios o desde la organización que estemos trabajando, a que esa población se siga empoderando de lo que tiene, se siga empoderando con la capacidad de la palabra, con todo, a través de luchas y todo eso. Por eso creo que es importante estos espacios para nosotros como estudiantes de psicología.